Hemos estado hablando acerca de una vida profunda con el Espíritu Santo y con Jesús. De hecho, Jesús nos diseñó para tener una vida completamente emocionante. Jesús nos diseñó para testificar. Esto es Fe Urbana. Esto es Fe Urbana, es Fe Urbana. La palabra de Dios nos enseña acerca del estilo de vida que Jesús quiere que nosotros tengamos como hijos de Dios y como creyentes. Una vida completamente intencional, íntima y profunda con el Espíritu Santo, el Padre y Jesús. De hecho, parte del propósito de Jesús para cada uno de nosotros es una vida completamente emocionante, una vida llevada al límite con el Espíritu Santo, con su poder y su amor. Y para poder vivir este estilo de vida y esta condición que Jesús anhela para cada uno de nosotros, tenemos que entender de una manera profunda un principio que vamos a estar viendo en este episodio, y es el principio del testificar. En la palabra de Dios en el libro de Lucas, al finalizar hablando un poquito de la gran comisión que Jesús nos da, que se refleja en el libro de Lucas, vemos cómo Jesús le dice a los discípulos en el versículo 46 al 48 del capítulo 24, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y que resucitase entre los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos. Más adelante en el libro de Hechos, dándole continuidad a esta versión o a esta perspectiva que Lucas le da a la vida de Jesús, encontramos en el capítulo 1, en el versículo 8, que se vuelve y les dice Jesús: pero vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que entender que el testificar es un verbo de acción, no es un verbo pasivo. El testificar implica hablar, y no solo hablar, sino demostrar las grandezas y los hechos de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Cuando hablamos acerca del testificar, tenemos que entender que únicamente puede testificar el que ha experimentado y no el que ha escuchado acerca de Jesús. De hecho, ese es un principio súper claro que Jesús nos deja a cada uno de nosotros. Él anhela que cada uno de nosotros lo conozcamos a Él con experiencias propias, vivencias propias, y no únicamente conocer de Él por lo que otros a mí me han contado acerca de quién es Jesús. Es muy diferente llegar a un lugar y empezar a hablar acerca del amor de Jesús cuando yo he experimentado el amor de Jesús y no únicamente me han contado que Jesús ama. Es muy diferente cuando nosotros llegamos y hablamos acerca de la sanidad que Jesús nos puede dar, cuando nosotros hemos experimentado esa sanidad y no únicamente cuando nosotros hemos escuchado acerca de que Jesús sana. Es por eso que Jesús anhela que cada uno de nosotros viva al límite, al máximo, de una manera completamente emocionante, con una experiencia de vida para poder testificar acerca del poder y la grandeza de Jesús. El testificar es muchísimo más allá de simplemente llegar y hablar y contar un hecho. El testificar es mucho más profundo que simple y sencillamente llegar y hablar palabras bonitas acerca de alguien o acerca de que presenciamos algo específicamente.
El testificar al que se refiere la palabra de Dios, al que se refiere Jesús, es que literalmente cada uno de nosotros vayamos en representación de Jesús a todas aquellas personas que aún no lo conocen. Es por eso que Él habla acerca de testificar hasta lo último de la tierra. Todo aquel que no ha tenido una experiencia con Jesús, todo aquel que no conoce su amor, todo aquel que no conoce su sacrificio, para eso es que nosotros somos enviados a testificar, para que ellos también sean parte de la vivencia del Espíritu Santo en este tiempo. La iglesia de la actualidad tiene una de las misiones más específicas y es dar a conocer el nombre de Jesús en todo lugar, en todo rincón social, en toda esfera social. Es dar a conocer el nombre más poderoso que ha existido en toda la creación, el nombre de Jesucristo. Creo importante empezar diciendo que el primer paso para que nosotros podamos adorar es reconocer la urgencia que tenemos de Cristo. El cristiano de hoy en día ha reducido la adoración a una experiencia cúltica, a una experiencia únicamente musical más que espiritual. La adoración es un tema espiritual que viene desde lo profundo del corazón hacia afuera. Y el principio básico de adoración es la obediencia. Cuando yo reconozco la obediencia que tengo que tener al Señor, empiezo a adorar. Un corazón perdonado, un corazón que se reconoce necesitado de Dios, es un corazón que adora, un corazón que empieza a buscar del Señor de verdad. Juan 4:23 habla en la Biblia que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y adorarle en espíritu significa que usted y yo tenemos que hacerlo de una manera espiritual más que carnal, más que musical. La música es importante, pero simplemente es un instrumento que nos ayuda a nosotros a llegar al fin, que es la obediencia a Dios en adoración. Existen adoradores que adoran en la iglesia y existen adoradores que debemos ser la mayoría, que adoramos fuera de la iglesia, adoramos en la calle, adoramos en nuestros trabajos, adoramos en nuestra universidad, en nuestra escuela. Es ahí donde de verdad usted se va a encontrar o va a encontrarse con su verdad, a reconocer primero la verdad de Cristo en nuestra vida, porque la verdad de Cristo en nuestra vida lo que hace es iluminar nuestro ser interior y hacernos entender que hay oscuridad todavía que tiene que ser iluminada por la verdad de Cristo. Es ahí donde la Biblia dice adorarle en espíritu y en verdad. Porque entonces cuando la verdad de Cristo llega a nuestra vida, ilumina nuestro ser, empezamos a reconocer que algo nos falta y empezamos a adorar a Dios. Habla en la palabra también en Isaías 6, que cuando Isaías se encuentra con el Señor, empieza a decir, pobre de mí, que soy de labios inmundos. Un hombre, un profeta del Señor, en el momento en que se encuentra con Dios, se encuentra con su verdad y empieza a decir, ay Señor, no estoy tan bien como creía, estoy mal. Y entonces el Señor empieza a trabajar en nuestra vida y ahí inicia el proceso de adoración. Y el Señor empieza a traer carbones encendidos de su fuego para purificar nuestros labios, porque es ahí también donde nace todo. Y entonces de nuestros labios ya purificados empieza a salir una verdadera adoración. La adoración es el aliento de Dios en nuestra vida que vuelve a salir desde donde vino, ¿verdad? De cuando el Señor dio aliento de vida a nuestras vidas, en ese momento sale en adoración nuevamente y regresa de donde vino. Un adorador tiene que ser una persona que se reconozca urgida de Dios. Es importante que un adorador reconozca en las personas que están a su alrededor también una oportunidad para adorar a Jesús con todo lo que usted diga, con todas las cosas que usted haga. La Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hemos vivido en el último tiempo, en la última época también, un pueblo que adora en las iglesias, pero fuera de ella no demuestra esa adoración que cantamos en las iglesias. Eso nos ha alejado de un mundo que tiene que vernos a nosotros adorando al Señor más que dedos acusadores señalando. Tiene que ver algo diferente en nosotros, que no sea una Biblia en la frente, sino amor en el corazón de las personas expresado en adoración. La adoración es mi ofrenda espiritual hacia el Señor, tal y como lo hicieron Caín y Abel.
cada uno trajo su adoración, cada uno trajo su ofrenda al Señor, pero la adoración de Abel fue más natural, fue de lo mejor que tenía, fue de todo lo que pudo recolectar hacia el Señor, de todas sus mejores pertenencias, sus mejores sacrificios, todo lo que hizo durante su cosecha, durante su tiempo que estuvo cuidando sus animales, etc. Al igual Caín, pero no llevó lo mejor a los pies del Señor. Nuestra vida es lo mejor que podemos entregarle al Señor, y en una vida de adoración es donde nosotros reconocemos esa necesidad de Cristo, y es donde nosotros decimos: es a través de mi obediencia como yo le adoro, como yo le sigo, como yo le sirvo. Es la invitación que el Señor nos hace. Obediencia mejor que cualquier sacrificio. ¿Ya nos agregaste a las redes sociales? Búscanos ahora mismo como Fe Urbana en Facebook, Twitter e Instagram, para que puedas seguir conectado con nosotros y no te perdás ningún detalle de Fe Urbana. Cuando hablamos de testificar, nos referimos a una acción inmediata que refleja la urgencia que Jesús tiene para dar a conocer su nombre y su amor en toda nuestra sociedad. De hecho, en la palabra de Dios nos encontramos con un pasaje súper claro acerca de la visión que Jesús tiene para la iglesia de la actualidad. Dice la palabra de Dios en Isaías 54, en el versículo 2, en el versículo 3. Yo sé que es súper conocido. Dice: ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tu morada, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu descendencia poseerá naciones y poblará ciudades desoladas. Definitivamente tenemos que entender que estamos ante una realidad, y es que vivimos en un mundo que está viviendo en crisis, un mundo que está viviendo desolado de la gloria de Dios. Es por eso que la palabra de Dios es súper clara cuando nos habla acerca de ensancharnos y de poseer ciudades y naciones, y específicamente habla de ciudades desoladas, desoladas de la gloria de Dios, desoladas de la presencia de Dios. Cuando nosotros entendemos esta realidad y caminamos en la calle y vemos a personas con necesidad, personas enfermas, personas hambrientas, y no solo personas en estado de abandono incluso, o de desprecio por la sociedad, sino personas en lugares de eminencia, en puestos políticos, esferas sociales, etc. Nos tenemos que dar cuenta de que son lugares que están desolados de la gloria de Dios, personas que están desoladas de la gloria de Dios. Y cuando Jesús nos habla acerca del testificar, nos ordena ir y poseer y llenar todos los lugares que han sido desolados de la gloria de Dios. Cuando Jesús tiene esta visión acerca de la iglesia, Él está viendo una iglesia compasiva, una iglesia que testifica el amor de Dios, una iglesia que testifica su poder, una iglesia que no va a dejar nunca en tela de juicio el poder y soberanía de nuestro Jesús, una iglesia que vive el amor de una manera completamente loca, de una manera completamente profunda, una iglesia que testifique con las obras y los hechos y no solo con palabras, una iglesia que entienda su propósito en la tierra. Cuando nosotros entendemos y guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón acerca de ese estilo de vida que Él quiere que tengamos, cuando entendemos lo que Jesús quiere que nosotros hagamos al testificar, que es más que hablar, demostrar su poder, demostrar su amor a todo aquel que no lo ha conocido, es cuando vamos a entender el propósito esencial que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Jesús nos deja un parámetro sumamente claro acerca de ese propósito que Él tiene para nosotros, y es poseer ciudades y lugares desolados de la gloria de Dios.
¿Qué quiere decir esto? Mientras que hayan personas viviendo en las calles, personas en depresión, personas enfermas, mientras hayan niños abandonados, mientras hayan personas que no han conocido el amor de Dios, nuestro propósito, nuestro ensanchamiento como iglesia va a tener que seguir en proceso. Mientras que hayan personas que no han conocido el amor de Dios, nosotros vamos a tener que seguir testificando todos los días acerca de ese amor y de esa grandeza que Jesús tiene para cada uno de nosotros. El propósito que Dios nos dio como iglesia es sumamente claro y es hacer un contraste entre el mundo y la realidad que Jesús quiere que nosotros vivamos. Para el mundo es extraño que una iglesia o que la gente se levante testificando con un amor puro y genuino. Sin embargo, ese es el tipo de testimonio que Jesús quiere que cada uno de nosotros demos en nuestra sociedad. Bueno, mi nombre es Vanessa. Voy a contarles un poquito de mi testimonio acerca de mi primera noche de fusión, que fue el 20 de febrero de este año. Estaba titulada como Esclavos de Amor. Esa noche, bueno, yo venía muy indispuesta porque venía pasando por un proceso muy duro en mi vida. Me había ido de la casa de mis padres y, bueno, le echaba las culpas a Dios por todo lo que me había pasado. Estaba muy triste, estaba muy afligida, no quería nada con la vida. Busqué la muerte, pero no la encontraba. Y esa noche, pues bueno, me invitaron a venir acá. Yo venía con un corazón muy frío, con un corazón roto, buscando respuestas, buscando una salida a ese vacío que sentía en mi vida, a ese vacío que sentía en mi corazón, que lo llené con muchas cosas, pero no encontraba el verdadero motivo, que era Dios. Bueno, llegó ese día y pues vine. Había muchos jóvenes en la cafetería. Y pues bueno, yo los veía todos súper felices y yo decía, ¿cuál será el motivo de su felicidad? Si yo vengo aquí aparentando estar bien, pero por dentro estaba destruida. Y entramos a la iglesia, la pastora Cris fue la que dio la palabra ese día. Estaba escuchando detenidamente lo que ella hablaba, sin importarme lo que estaba diciendo realmente. Pero en un momento de cierta palabra, ella dijo que Dios nos estaba buscando, Dios anhelaba nuestra presencia con Él, Dios anhelaba que lo buscáramos profundamente. Y yo me quebranté, o sea, yo me puse a llorar y yo decía que por qué había pasado tanto sufrimiento si había ese Dios que era amor, que nos amaba y que había dado su vida por nosotros. En un momento dado ella dijo que pasáramos adelante los que querían regresar a Cristo. Yo ya había aceptado al Señor muchas veces en mi vida, pero nunca genuinamente, nunca de corazón. Siempre fue como de la boca para afuera, nunca fue ni real ni genuino. Bueno, no quería, mi lucha interna era demasiado enorme porque yo sabía que el diablo no quería que volviera a los pies de Cristo y que me rindiera hacia Él, sino que fuera como era siempre, como siempre había sido, engañada por Él, por sus mentiras, que siguiera siendo parte del mundo, de este mundo que todo es falso, todo es del momento. Pero en un momento dado Dios habló a mi corazón y me dijo que estaba en casa, que lo buscara, que fuera hacia Él. Y yo sentí eso en mi vida porque, o sea, de verdad me impactó tanto que me hablara tan directo, siendo yo como era con Él. Yo lo odiaba, yo no quería saber de Dios, yo le eché la culpa de todo lo que había pasado en mi vida. Bueno, en ese momento pasé adelante y lo recibí. Hasta el día de hoy puedo dar fe de que ese día genuinamente, de corazón, recibí a Cristo, volví hacia Él, llegué a casa, volví a casa donde estaba mi padre esperándome. Y hasta el día de hoy me congrego fielmente, vengo casi que siempre. Esto es como de verdad mi familia, mi verdad que encontré un hogar donde puedo buscar de Dios y puedo estar con Él, amarlo, como sentir su amor también. Así que les insisto a que busquen de Dios, de verdad que Él puede cambiar tu vida en una noche. A como cambias tu vida haciendo cosas en la calle, buscando soluciones,
buscando cómo llenar ese vacío que hay en tu alma, sé que Dios puede cambiar tu vida, pero de una mejor manera, de una manera genuina, de una manera amorosa. Él puede buscar, te puede buscar en cualquier lugar. Aunque te escondas, Dios te va a hallar porque Él te ama. Él nos amó tanto que dio a su Hijo por nosotros. Entonces te puedo decir de verdad, de palabras sinceras, acá está mi testimonio, y me van a ver crecer espiritualmente, como me van a ver crecer en la iglesia, me van a ver crecer como mujer y como sierva. De verdad que sí. Conectate con nosotros, ingresa ahora mismo a feurbana.com para saber absolutamente todo sobre el programa. También agreganos a las redes sociales como Fe Urbana en Facebook, Twitter e Instagram. Si necesitas ayuda o consejería, llámanos ahora mismo al 506-2280-0151. El testificar representa la parte activa de la iglesia. Cuando hablamos de testificar, nos referimos a alcanzar. De hecho, en la visión de Jesús acerca de la iglesia de la actualidad, cuando vemos la palabra de Dios en Isaías 54, nos damos cuenta de que Él anhela una iglesia que se extienda a cada rincón social. Él anhela que se levante una iglesia que posea todos los lugares que han sido desolados de la gloria de Dios. Es por eso que en la palabra de Dios encontramos de que el propósito que Jesús tiene para cada uno de nosotros es ir en pos de Él y ser pescadores de hombres. En el momento en que nosotros testificamos, alcanzamos. En el momento en que nosotros demostramos quién es Jesús, las personas se acercan a este Jesús vivo del que nosotros estamos hablando y que hemos experimentado en algún momento en nuestra vida. Nosotros no podemos decir que somos activos como iglesia cuando la comunidad que nos rodea, nuestra familia, compañeros de trabajo, universidad, etcétera, aún no conocen de la grandeza de nuestro Dios. No podemos decir que somos activos cuando las personas aún ni siquiera reconocen que nosotros somos diferentes como hijos de Dios. La palabra de Dios es súper clara y de hecho nos muestra un momento súper importante en la historia del cristianismo, y es cuando la iglesia primitiva, dice la palabra de Dios, que estaba orando en el aposento alto. Yo me imagino de que en ese momento, cuando la iglesia primitiva recibió el Espíritu Santo, empezó a experimentar lo que nunca antes había experimentado. Ellos pudieron haberse quedado adorando, hablando en lenguas, en la intimidad con Dios. Sin embargo, Jesús no quiere que ese sea nuestro único estilo de vida. Él quiere que nosotros lo conozcamos, lo experimentemos para salir y poder testificar del amor y grandeza que hemos encontrado en Jesús. La iglesia primitiva no marcó la sociedad porque se quedó únicamente orando en el aposento alto. La iglesia primitiva marcó la sociedad porque en un momento en que experimentó la gloria de Dios, decidió bajar y empezar a testificar del poder y grandeza de Dios, no solo con palabras, sino con los hechos del Espíritu Santo. De hecho, en la palabra de Dios, en el libro de Juan, en el capítulo 14, nos encontramos una parte súper increíble que Jesús habla a sus discípulos. Y en el versículo 10 del capítulo 14 empieza a decir Jesús: ¿no creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Vea qué impresionante lo que Jesús dice en este versículo en la palabra de Dios. Empieza a decir de que si nosotros no somos capaces de creer que el Padre y Él son uno por lo que Él dice, entonces que creamos por las obras. Definitivamente esa es una respuesta a la necesidad del mundo de la actualidad. Un mundo que probablemente por palabras, por únicamente frases bonitas, no va a creer en el poder y en la majestad de Dios. Un mundo que va a necesitar de las obras que una iglesia que testifica y que cree en Jesús puede demostrar.
Es por eso que Jesús quiere que nosotros tengamos una vida emocionante, una vida intensa y profunda, para que nosotros podamos testificar con su poder, con su amor, con los hechos, la grandeza y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Conectate con nosotros, ingresa a feurbana.com para saber más del programa, música, entrevistas y todo lo que hacemos para vos. Dale de una vez, ingresa a www.feurbana.com y revoluciona tu mente. Definitivamente Dios nos ha hablado acerca de la importancia de entender de una manera profunda lo que implica el testificar. Dios anhela en serio que nos levantemos como una iglesia activa que testifique el poder, amor y misericordia de Dios en toda nuestra sociedad. Así que si en este momento vos querés y has decidido en tu corazón vivir una vida de testimonio, una vida que refleje esa grandeza de Dios, repetí conmigo esta siguiente oración. Dios, te doy gracias por todo lo que haces, por todo lo que me enseñas y por todo lo que has planeado para mi vida y mi propósito. A partir de hoy quiero ser un hijo tuyo que testifique de tu grandeza y de tu amor. Dame la capacidad, la sabiduría, revélate a mi vida de una manera profunda para poder testificar con los hechos y no solo con palabras. Te doy el control de mi vida y hoy te digo, háblale a todo el mundo a través de mi persona. En el nombre de Jesús, amén. Esto fue Fe Urbana. Si este programa impactó tu vida y quieres contactarnos, ingresa a nuestra página www.feurbana.com.